Han registrado asistencia 65 damas y caballeros congresistas. El quórum es de 60. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la sesión de instalación celebrada el 3 de marzo de 2016. No. Si ningún congresista formula observaciones, el acta se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado por el Pleno pasado el jueves 10 de marzo de 2016. Los que están a favor, levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobado. Antes de empezar, damas y caballeros congresistas, vamos a solicitar a la representación nacional guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor Rosario Romero Reyes, padre de nuestro colega Amado Romero Rodríguez, asimismo por el lamentable fallecimiento el día de ayer de los policías Joen Sánchez Anaya y Gustavo Romero Ceballos en cumplimiento de su deber. Muchas gracias. Señores congresistas, se suele solicitar el uso de la palabra al empezar la sesión. Yo prefiero que lo hagan durante el transcurso del debate porque de lo contrario vamos a empezar tarde y creo que ya es bastante tarde. Son las 10 de la mañana, tenemos un quórum muy ajustado, así que durante sus intervenciones, señores congresistas, pueden hacer el uso de la palabra y tratar otros temas si lo consideran conveniente. No se va a dar el uso de la palabra, vamos a empezar con el primer tema que es la votación por la ley de las enfermeras que quedó pendiente. Luego pueden hacer uso de la palabra. De las comisiones de Trabajo y Salud, proyectos de ley 35 y 2905 se propone modificar los artículos 3 y 9 de la ley 27.669, ley del trabajo de la enfermera. Sí, de la enfermera, presidente. Al voto, esto que quedó suspendido por falta de quórum. Marcar asistencia para votar. Bien, en estos momentos entonces los parlamentarios registran su asistencia y como lo ha anunciado el propio presidente del Congreso, Luis Iberico, pues que se trata de empezar de una vez con el tema que quedó pendiente, que antes lo hemos mencionado aquí, y es la ley de trabajo del enfermero. Esto se va a someter a votación y luego, pues como lo he dicho, se dará la palabra a los parlamentarios que desean hablar. Bien, registran su asistencia. El pleno empezó con la presencia de 64 parlamentarios.
Bien, para quienes se acaban de conectar a la señal del Congreso de la República, ¿no? Los parlamentarios vienen registrando su asistencia para someter a votación el proyecto que quedó pendiente de la sesión pasada de votación, y es la ley de trabajo de la enfermera. Previamente, al iniciarse la sesión, el titular del Legislativo pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del padre del congresista Amado Romero. De igual manera, fue por los dos policías caídos el día de ayer, pues, en actividad. Bien, los parlamentarios entonces registran su asistencia para someter a votación. Debemos mencionar que figuran otros proyectos de ley, hay más de 25 insistencias que están en la agenda y que se espera pues también sean vistos el día de hoy. En la Comisión de Transportes también figura un proyecto para promover la renovación del parque automotor. Otros proyectos son de la Comisión de Economía, declarar de interés nacional la promoción de las exportaciones, de la Comisión de Justicia, uno que propone incorporar a la Corte Superior Nacional en la Ley Orgánica del Poder Judicial. También figura de la Comisión de Educación un proyecto de ley que plantea crear el Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior. De Defensa Nacional hay varios proyectos de ley, entre ellos figura el que propone incorporar una disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1149, ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional. Se va a cerrar el control de asistencia cerrada. 65 presentes al voto. Se acaba de volver a computar la asistencia de los parlamentarios, son 65 parlamentarios presentes en el hemiciclo principal y en estos momentos pues registran su voto, ¿no?, sobre este proyecto de ley 4544 que está referido a la ley de trabajo del enfermero. Dicho proyecto debemos mencionar pues que modifica 2 artículos de esta ley. Continúan entonces registrando su voto los parlamentarios.
Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Calma. 53 a favor, 2 en contra, abstenciones 6 más Espadaro a favor. Ahí está. Wilder Ruiz. Wilder Ruiz, Ámbar. ¿Quién más? 54 a favor, 2 en contra, 7 abstenciones. En primera votación, el dictamen ha sido aprobado. El presidente de la Comisión de Trabajo ha pedido hacer uso de la palabra. Congresista. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los señores congresistas presentes en esta aula magna. Necesito, por favor, que se exonere la segunda votación para este predictamen y este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Al voto la solicitud del señor presidente de la Comisión de Trabajo para exonerar de segunda votación. Con la misma asistencia. Bien, ha sido aprobado entonces el proyecto de ley de trabajo de la enfermero, y a petición del presidente de la Comisión de Trabajo, congresista Rolando Reategui, pues ha solicitado la exoneración de la segunda votación. Bien, se va a cerrar entonces la segunda votación, que es la exoneración. Debemos precisar pues que este importante proyecto de ley de trabajo de la enfermero, pues que uno de los puntos es que les permitirá, ¿no?, poner un consultorio médico, pero solamente para tareas menores, no propias de su propia profesión de enfermera, como es pues curaciones menores, inyecciones, no poner un suero, solamente exactamente para cosas puntuales, ¿no?, que están de acuerdo pues a la carrera que ellos ejercen, que es la enfermería, únicamente para eso. Así lo precisa este dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo.
Debemos mencionar que tenemos entendido que aquí en el hemiciclo están presentes muchos de la asociación, organización de enfermeras, pues que están esperando que este dictamen sea aprobado por el Pleno del Congreso. Ha sido sometido como punto número 1, ¿no?, a solicitud del propio presidente del Congreso, y ya ha sido aprobado en primera votación. Ahora se espera pues que sea exonerado de la segunda votación. Así que veremos pues cuáles son los resultados de esta votación. Por el momento se ven 3 votos en contra, como 6 abstenciones, ¿no? Y algunos parlamentarios continúan pues marcando su voto. Veremos el resultado. Bien, debemos de mencionar que... Cerrar la votación. ¿Se va a cerrar la votación? Mavila también está. 47 a favor, 3 en contra, 8 abstenciones más. Espadaro, Verde, Mavila, Verde, Luciana León, Verde. La anterior manden por escrito, por favor. Ruiz, Ámbar, Portugal, Verde, de la Torre, Verde, Molina, Ámbar, Iberico Verde, 53 a favor, 3 en contra, 10 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 35 y 2975. Siguiente proyecto. De las comisiones de Justicia y Descentralización, proyecto de ley 4054, se propone la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397A del Código Penal. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley 4054, por el que se propone regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397A del Código Penal. Al respecto, la Comisión de Descentralización ha presentado un dictamen en mayoría. Tiene la palabra el congresista Eguren Neuenschwander, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, como es por todos conocido y no es ninguna novedad, el tema de corrupción acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales y tiene que ver con una ausencia de formación en principios y valores. Y estos mecanismos de corrupción aplicados o proyectados a la comisión de delitos, tradicional e históricamente estuvo el derecho penal orientado a las personas naturales. Sin embargo, el avance de la ciencia jurídica, el derecho comparado, los tratados internacionales, han ido perfilando que no es suficiente para combatir la corrupción únicamente sancionar a la persona natural y que se deje impune a las personas jurídicas, muchas de ellas organizadas justamente para delinquir. Es en ese sentido, señor presidente, que el Perú, en el marco de compromisos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado que hemos suscrito, estamos también en camino, en búsqueda de incorporarnos a un organismo multilateral del primer mundo que reúne a las 35 economías más grandes del planeta, que es la OCDE.
en esta vocación de ingresar a este organismo internacional, como en su momento lo hicimos a la PEC, por ejemplo, hay algunos requisitos. Un primer paso para ingresar a este organismo multilateral de cooperación es el Comité Anticorrupción. Este Comité Anticorrupción, para integrar a sus miembros, actualmente somos observadores, somos invitados, pero no somos miembros plenos, exige algunos requisitos mínimos para incorporar a este comité. Y dentro de esos requisitos mínimos hacen una evaluación de nuestra legislación y detectan las fallas, las incoherencias o normatividad insuficiente para perseguir, evitar y sancionar el cohecho internacional. Y el Perú tenía por lo menos 3 falencias, o teníamos 3 falencias porque ya se han superado algunas. Una primera es que no teníamos una regulación adecuada y eficaz para el decomiso del producto de la coima, el producto del delito de cohecho, el decomiso. Este tema de decomiso ya ha sido producto de una norma anterior y hoy ya hemos solucionado ese problema. El Perú hoy tiene mecanismos eficaces para recuperar el producto del delito de cohecho. La segunda falencia era el tema de multas. No teníamos la sanción pecuniaria a las empresas en caso de delitos de corrupción. La legislación también ya se ha adecuado y hoy tenemos el concepto de multa. Sin embargo, de acuerdo a los estándares de la OCDE, hay que precisar las multas y tener rangos de multas. En este proyecto vamos a avanzar y vamos a precisar el tema de multas. Y finalmente, no teníamos sanciones administrativas eficaces y este proyecto plantea las sanciones administrativas. Este es un tema relativamente nuevo en nuestro país que ha merecido un trabajo de, no digo meses, sino de años, liderado por la CAN, la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Corrupción, donde ha participado en el trabajo para lograr el dictamen que hoy presentamos, convocar al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, al propio Congreso y a gremios empresariales. Se ha llegado a un consenso importante, no digo unanimidad, porque en muy pocas cosas podemos lograr unanimidad entre todos los sectores, pero sí a un consenso. Hay algunas observaciones puntuales del sector empresarial y específicamente de la CONFIEP, no así de la Cámara de Comercio, no así de las Sociedades Nacionales de Industria, que sí comparten la necesidad y el contenido de la norma que estamos planteando. Finalmente, se ha aprobado en la comisión sin ningún voto en contra. No ha habido un solo parlamentario de ninguna bancada que haya votado en contra porque se ha entendido la necesidad de avanzar, no solo en la lucha contra la corrupción, sino incorporarnos en organismos multilaterales, como dicho sea de paso, ya lo hizo Chile, ya adecuó su normativa, ya hizo Colombia y ya lo hizo México. Y cito estos 3, porque también está Brasil y Argentina, porque los 3 comparten con nosotros la Alianza del Pacífico. Es decir, somos el único país miembro de la Alianza del Pacífico que no ha adecuado aún su legislación. El delito que va a pasar a ser sancionado de manera autónoma es el cohecho internacional, la coima internacional. Y este delito tiene, de acuerdo al dictamen presentado, una serie de sanciones que buscan tener una proporcionalidad en función a la gravedad del delito. Pero antes de señalar las sanciones, quiero destacar un concepto que es muy importante. Es el cohecho internacional y la responsabilidad administrativa de las empresas de manera autónoma. ¿Qué significa de manera autónoma? Que es independiente, que es separado, va por cuerda separada del proceso judicial que sigue la persona natural.
porque esa persona natural, denunciado por un delito de corrupción, en este caso de cohecho, podría fugar, podría desaparecer, podría morir, podría prescribir el delito y en consecuencia de ello se mantendría la impunidad en la persona jurídica. Entonces se busca que haya autonomía entre el autor material del delito, llámese persona natural, y la responsabilidad de la persona jurídica. Las sanciones que se plantean son múltiples y las vamos a mencionar rápidamente, señor presidente. Si me permite, se inicia o la más leve, si se quiere, es la multa. El tema de multa, que no es poca cosa, va hasta 1.700 unidades tributarias, UIT, unidad impositiva tributaria, hasta 1.700 va la multa. La inhabilitación en cualquiera de las siguientes modalidades, es decir, se inhabilita a la empresa, ¿para qué? Suspensión de actividades sociales, es decir, el objeto social de la empresa, por un plazo no mayor de 2 años. 2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza, de aquellas cuya realización se haya cometido, favoreciendo o encubriendo el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitiva. La prohibición temporal no será mayor de 5 años. 3. Suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de 5 años. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. Clausura de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo. Y finalmente, disolución de la empresa. El caso de disolución obviamente es en los escenarios más graves, aquellas empresas creadas como fachadas, pero su objeto principal, fundamental, es la comisión de delitos. Y se hace esta precisión porque la disolución, siendo una medida absolutamente extrema, podría repercutir en otro ámbito social como son los trabajadores. Hay otras medidas administrativas de segundo nivel y finalmente, para ir terminando, señor presidente, como toda norma de carácter penal con sanciones de este tipo, hay agravantes, hay atenuantes que están dentro de la lógica de nuestro derecho penal y hay un tema importante también por materia de seguridad jurídica, que es el modelo de prevención. ¿Qué significa? Que las empresas, para atenuar, bajar los niveles de riesgo, porque muchos accionistas pueden estar fuera del Perú incluso, y algún mal funcionario cometer el delito y perjudicar directamente a la empresa. Entonces tiene que haber algunos mecanismos de prevención y para eso se apertura la creación de un modelo de prevención, un modelo de control, un sistema de control que además deberá ser certificado por el Estado, por un organismo del Estado, quien certifica que ese modelo de prevención, de controles, de barreras, de filtros, es adecuado, lo cual podría llevar, de ser el caso, a ser un atenuante de responsabilidad o incluso ser un eximente de responsabilidad. Continúe. Señor presidente, creo que tenemos el marco legal completo, la propuesta está muy bien trabajada durante mucho tiempo y de manera interdisciplinaria e interinstitucional. Es una necesidad para el país que podamos aprobar para seguir consolidando nuestra imagen, para ir fortaleciendo la lucha contra la corrupción, para seguir incorporándonos a organismos multilaterales, para seguir mejorando la calificación como destino de inversiones del país, porque en tanto y en cuanto cumplimos determinados requisitos de los organismos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, obviamente somos más confiables, somos más fiables para atraer inversión. Gracias, señor presidente. A usted las gracias, señor presidente de la Comisión de Justicia. Tiene la palabra el congresista Condori Cusi, secretario de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias,
señor presidente. En mi condición de secretario de la Comisión de Descentralización, paso a comentar el dictamen de la Comisión de Descentralización. En la Comisión de Descentralización se aprobó por mayoría, no hubo unanimidad, en la gestión en la que no fui miembro de esta comisión. En esta Comisión de Descentralización se diferencia con la Comisión de Justicia en los siguientes aspectos. Por ejemplo, en la Comisión de Descentralización se considera los delitos de peculado doloso y culposo, la colusión simple y agravada, el cohecho activo genérico, el cohecho activo transnacional, el cohecho activo específico y el tráfico de influencias. Es decir, se incorporan a este proyecto de ley del Ejecutivo más delitos. En cambio, en la Comisión de Justicia se limita a un solo delito, el delito de cohecho activo transnacional. La Comisión de Descentralización ha aprobado más delitos. Sería conveniente que el Pleno del Congreso evalúe la pertinencia de aplicar estas normas. Habida cuenta que en el país no solamente cometen delitos los funcionarios públicos, sino también están incurriendo en delitos de soborno, corrupción, tráfico de influencias, las propias entidades privadas, es decir, las asociaciones, las empresas privadas, y no limitarnos tal vez solamente al ámbito internacional. La otra diferencia, pero que no está en el dictamen de la Comisión de Descentralización, es de que sí, efectivamente, no está incorporado, por ejemplo, la pena de cárcel, que comenta positivamente el congresista Mora. Para los funcionarios públicos sí hay cárcel, pero tal vez para otros funcionarios, otras personas que no son funcionarios, tal vez no correspondería. Señor presidente, al Pleno se han mostrado en todo caso dos dictámenes desarrollados a partir de una iniciativa del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en el año 2014 ha solicitado al Congreso de la República la discusión de estos temas. La Comisión de Descentralización ha dictaminado en su oportunidad. La Comisión de Justicia lo ha hecho con un año y más de retraso. Esas son las particularidades que es necesario comentar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra, ya tenemos una lista. El primero que ha pedido la palabra es el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, solamente para pedirle que autorice una exoneración virtual para el tema de las AFPs. Estamos discutiendo otros temas, señor, que también tienen exoneración virtual. Y el tema de la devolución de los aportes del 95.5% a favor de los trabajadores es un tema fundamental que el Congreso ya lo ha resuelto. Solamente falta la insistencia. Señor presidente, le pediría que nos facilite la hoja para exoneración virtual, porque, insisto, otros temas están ingresando con el mismo mecanismo. Acabo de firmar como vocero de Acción Popular, señor presidente, 3 temas para verlo aquí en el Congreso. Temas que seguramente son urgentes, pero el tema de las exoneraciones, señor, las devoluciones de los aportes de las AFPs es esencial. Yo le pido que se autorice, señor, la entrega para hacer la exoneración virtual con estos formularios que el Parlamento siempre entrega. Tema esencial, señor.
porque se puede pensar que los grupos económicos están impidiendo que se vea el tema acá en el Parlamento Nacional, y eso no se puede permitir de ninguna manera. Habrá voceros que quieran verlo, habrá voceros que no quieran verlo, señor. Que el pueblo conozca quién defiende a los trabajadores, quién no defiende a los trabajadores, señor presidente. Pero es un asunto que hoy día demandamos los grupos políticos que se vea acá en el Congreso. Y no nos van a venir, señor, a decir que es una cuestión de política o de aprovechamiento político, porque esto ya se vio el año pasado en el Congreso, y el Congreso tiene la obligación de resolver este tema cuanto antes, señor, y ese cuanto antes es el día de hoy. El congresista Mulder me pedía una interrupción, señor presidente. Señor Mulder, tiene usted la interrupción. Presidente, solamente por una cuestión de procedimiento, independientemente de anotarme en la lista de oradores para tratar el tema de fondo de lo que se está planteando con este dictamen de la Comisión de Justicia, preguntar a la mesa qué criterios se han determinado para que una comisión como la Comisión de Descentralización dictamine un tema que tiene que ver con una concepción estrictamente jurídica de la aplicación de una norma sobre derecho penal internacional y derecho penal de las personas jurídicas. ¿Qué tiene que hacer la Comisión de Descentralización en ese tema, presidente? Para que ahora estemos debatiendo dos dictámenes de una comisión que no tiene absolutamente nada que hacer en este tema, presidente. Entonces a mí me parece que eso huele a maniobra política. Ese dictamen de remitirlo como comisión secundaria, presidente, que me parece que es simplemente exceder en materia burocrática al interior del Parlamento. Solamente informo que esto fue derivado del 2014, no fue esta mesa directiva. En todo caso, durante el transcurso del debate quizás salgan las explicaciones de por qué se derivó a esa segunda comisión, congresista Mulder. ¿Puede continuar, congresista Lescano? Sí, presidente. Reiterar mi preocupación, señor, que no se quiera ver en el Parlamento. Hay voceros que no quieren ver el tema, y eso supone que hay fuertes intereses de no ver la devolución de los aportes de las AFPs. Yo le pido, señor, como en otros casos que se ha hecho, que nos entregue la hoja para hacer la exoneración de este importante dictamen para la existencia de la devolución de los aportes de las AFPs. Tiene que pasar a comisiones, cierto, pero el Parlamento puede exonerar de ese procedimiento inicial y verlo directamente acá en el Pleno. ¿Se está haciendo con otros temas? Sí, señor. Temas importantes, sí, señor, pero el tema de las AFPs y la devolución de los aportes a los trabajadores que tengan 65 años es un tema urgente. Yo le pido, señor, me voy a acercar a la presidencia, entréguenos para comenzar la recolección de la firma de los voceros, para ser democrático en este Parlamento y resolver los temas urgentes que millones de trabajadores están pidiendo en las calles, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Un minutito. Congresista Damer. Señor presidente, este tema pasó a la Comisión de Descentralización porque el congresista Mulder no le dio el título completo de la comisión. Es Comisión de Descentralización y temas que tienen que ver con la reforma del Estado. Y esta temática viene de los acuerdos que se están haciendo con las organizaciones internacionales, en particular con la Unión Europea, que modifican procedimientos en el Estado, que establecen corresponsabilidades entre el Estado y el sector privado sobre áreas de corrupción. De ahí la pertinencia de que se vea también en la Comisión de Descentralización. No es ninguna maniobra política, es una obligación de la Comisión el atender esos temas. Pero justamente por eso es que el dictamen, cuando pasa de la Comisión de Descentralización a la Comisión de Justicia, se empequeñece. En la Comisión de Descentralización se vieron el conjunto de aspectos que tiene que ver con el corrupto y el corruptor, en el caso de la vinculación de corrupción con empresas privadas, en actos que tienen relación con actos públicos. Lamentablemente la Comisión de Justicia se redujo a un solo tema, a un solo delito, el delito de cohecho activo. Por eso es que en la Comisión de Descentralización se consideran varios delitos que tienen que ver con la corrupción. Colusión simple y agravada, artículo 384. Peculado doloso y culposo, artículo 387. Cohecho activo genérico, artículo 397. Cohecho activo transnacional, artículo 397A. Ese es el único que se está considerando en la Comisión de Justicia. Cohecho activo específico, el artículo 398, y el tráfico de influencias. Se puede decir que en los casos que conocemos en la historia del Perú, no de hace 100 años, sino en los últimos 10 años o 15 años,
existe la posibilidad de aplicar solamente la tipificación de un cohecho activo para poder establecer la lucha contra la corrupción. Se puede reducir de esa manera al cohecho activo internacional, que supone una serie de requerimientos de probanza de la comisión de un delito para poder enjuiciar al corruptor. De esa forma, si se anulan los otros delitos considerados en la legislación peruana como delitos cometidos como actos de corrupción, lo que se está haciendo es se está permitiendo que por vías de personas jurídicas distintas, pero asociadas y comprometidas, por vía de personas naturales o por diversas vías, se diga que se cometió un delito, pero no es el delito tipificado en la ley. O sea, se hace insuficiente, se anula, prácticamente se deja casi como un saludo a la bandera esta ley que es tan importante. En la legislación mundial, con las modificaciones que hay del comercio mundial, todos los países están muy interesados como Estado, cualquiera sea su régimen político. Todos están interesados en que se pongan normas que permitan limitar la corruptela, limitar la corrupción. Y todos consideran que hay los dos lados de la corrupción. Continúe, congresista. El corruptor y el corrupto. Y que debe sancionarse a ambos. Y no solamente en una modalidad de corrupción, sino en todas las modalidades vinculadas que afectan a las relaciones, no solo dentro de un Estado, sino entre los Estados y entre los países. De ahí, señor presidente, que nos parece que el recorte que ha hecho la Comisión de Justicia no es adecuado. Estamos de acuerdo que por lo menos exista ciertamente una base. De ahí que nuestra propuesta y la propuesta que hago es que se separen los artículos 1, 13, 15, 17 y 19 y se voten de manera separada. ¿Por qué? Porque los otros artículos hay concordancia, en los otros artículos no hay problema. Pero en el artículo 1 se está limitando solo al cohecho activo internacional. En el artículo 13 se establecen circunstancias agravantes solamente en función de ese delito. En el artículo 15 se refiere a individualizar los temas administrativos solamente en función de ese delito. Dice que por razones de técnica penal. En el artículo 17 se desarrolla un esquema de prevención, pero solamente vinculado a ese delito. Y en el artículo 19 se refiere a una certificación sujeta a reglamentación previa. Continúe con esta. Termino. Planteo como cuestión previa que estos artículos, lo reitero, el artículo 1, 13, 15, 17 y 19 sean votados en forma separada y que el Congreso atienda al dictamen de la Comisión de Descentralización que dice que la corrupción no solamente se manifiesta en un delito específico que además como cohecho activo transnacional es sumamente complejo de probar y de llevar a sanción efectiva. Ese tipo de soluciones tan generales terminan siendo una manera de participar en organismos internacionales, pero no resolver los problemas efectivos de la corrupción. Se requiere tipificar de acuerdo a lo que es la legislación peruana, porque son delitos ya existentes en la legislación peruana, en los cuales hay que sancionar al corrupto y al corruptor. Y si el corruptor no es nacional, si no es un transnacional, tiene que ser igualmente sancionado que en el caso que el corruptor sea un nacional. No se puede hacer esa distinción, de tal manera que los empresarios nacionales sí pueden ser objeto de sanciones por corrupción, por otros delitos. Y por esos mismos delitos las empresas transnacionales no pueden ser sancionadas. ¿Qué desigualdad es esta para el empresariado nacional? ¿Qué desigualdad es esta para los actores de una sociedad que se supone que es soberana? Continúe. Por eso, justamente porque debe haber igualdad en las condiciones de trato a todos los actores y no puede haber una desigualdad ya inclusive en el campo penal sobre materia de corrupción. Ahora los corruptos van a ser los empresarios nacionales y los no corruptos, que no se puede aplicar acciones de corrupción porque no está tipificado el delito, pero son delitos similares ya tipificados en la legislación peruana, van a ser las empresas transnacionales. De ahí, señor presidente, que insistimos en que se vote separadamente y que el Congreso, atendiendo a la igualdad de derechos, atendiendo al enfrentamiento real a la corrupción en todos sus aspectos y que todo corruptor tiene un corrupto, sean sancionados adecuadamente en el conjunto de delitos que ya están considerados en el Código Penal peruano. Tiene el uso de la palabra el congresista Delgado. Gracias, presidente. No dudamos de la importancia de esta iniciativa de lucha contra la corrupción.
Esta iniciativa la hemos aprobado efectivamente hace, me parece, una semana en la Comisión de Justicia y ya está en el Pleno. Presidente, sin embargo, el tema de las AFPs, el tema de la posibilidad de prórroga del sistema de jubilación anticipada, que ha sido aprobada por este Congreso el año pasado, observada por el Ejecutivo, no está siendo agendada. Hemos presentado, presidente, hace unos días un documento a usted con la firma de 6 voceros de las bancadas para que se autorice, se corra una autorización de exoneración del trámite de comisiones para que sea visto este tema. La Comisión de Economía, que es el trámite regular donde se debía ver este tema, las 2 primeras sesiones de esta legislatura no ha sesionado y el día de ayer que sesionó no se incluyó el tema en la agenda. ¿Qué es esto, presidente? ¿Por qué estamos dando tan largas a este tema que está angustiando a la gente? No solamente por el tema de la posibilidad del retiro en 95.5% de sus fondos. Hay una cosa que es más grave. Todas las personas que están en situación de desempleadas y que tienen más de 55 años y que generalmente se acogían al régimen de jubilación anticipada y que esta ley precisamente prorrogaba, lo que hacía era prorrogar el régimen hasta el año 2018, también fue observada por el Ejecutivo y eso es lo que queremos insistir en la aprobación, porque hay miles de personas que están en esta situación, con unos argumentos absolutamente risibles por parte del Poder Ejecutivo, diciendo de que esto no estaba presupuestado, como que si los fondos de pensiones privados son del Estado. Señores, hay un bono de reconocimiento de por medio, sí, pero son aportes realizados por los trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones y todos los días se está redimiendo bonos de reconocimiento. Pero hay una cosa que es más grave todavía. Hay jubilados o personas que están en la situación o las posibilidades de acceder al régimen de jubilación anticipada, que nunca han aportado al Sistema Nacional de Pensiones y en consecuencia no tienen bono de reconocimiento, o sea, el Estado no tiene que sacar un solo centavo y sin embargo a estas personas también se les está negando el derecho a este régimen de jubilación anticipada. Presidente, esto es absolutamente insensible. Estamos viendo temas importantes, sin embargo, lo que está reclamando la población es un tema que está afectando directamente sus intereses. Y hemos pedido a usted, presidente, que autorice el documento correspondiente para tramitar la autorización de exoneración de comisiones, toda vez que la Comisión de Economía no quiera agendarlo. Hemos presentado un documento con las firmas de 6 voceros, presidente. Continúe. Y aquí invocamos, presidente, a la bancada de Fuerza Popular, a la bancada nacionalista y a la bancada de PPC, sumarse a este pedido de exoneración para que esto sea visto en este pleno y definamos finalmente con los votos. Aquí, señores, muchos de los que estamos impulsando esto ni siquiera somos candidatos, así que ni siquiera se podrá decir de que hay un cálculo político en esto. Esto ha sido aprobado por el Congreso y lo único que tenemos que hacer es ser coherentes con nuestro voto e insistir en la aprobación de esta norma. Por enésima vez, presidente, se lo pido a nombre de todos los miles de personas que están angustiadas por esta situación y en suspenso en sus trámites de jubilación, autorice usted, se corra esta autorización para este trámite para la exoneración del trámite de comisiones y completemos estas 6 bancadas que están dando su manifestación de voluntad para que este tema sea resuelto el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Roberto Angulo. Gracias, señor presidente. Sí, me parece bastante importante este proyecto de ley, pero tenemos algo que está pendiente. Es el tema de las AFPs. El año pasado hemos perdido todos los 6 millones de aportantes, hemos perdido cerca de 2.700 millones de soles. La inversión de los 15.000 millones de dólares en el exterior ha producido 321 millones de dólares de pérdida. Es decir, todo el 2015
hemos perdido nosotros en el exterior 321 millones de soles. Y aquí, en las inversiones locales, hemos perdido también 237 millones de soles. Cada uno de nosotros, los afiliados, de los 6 millones de afiliados, cuando recibimos nuestro estado de cuenta mensual, el resultado es en rojo. Estamos perdiendo, todos estamos perdiendo dinero. Todos nos están robando, a todos nos están robando la plata. Y este Congreso ya dictaminó, ya aprobó, ya dijo que nosotros, todos los afiliados, todos los que van a jubilarse, deberían recibir el 95.5% de su fondo individual. Ya está aprobado. ¿Por qué no se pone, señor presidente? ¿Por qué usted no autoriza el debate de este tema? Si todos lo estamos pidiendo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿O cuál es el interés para que no se ponga en agenda, para que no se vea ahora, en este momento, el tema de las AFPs? La próxima semana no podemos hacerlo, porque la próxima semana tenemos Semana Santa. La semana subsiguiente es semana de representación, es decir, y ya perdimos el mes. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, señor presidente, le pedimos que ahora lo ponga. Ahora ponga debate y que bueno, que todo el mundo sepa, que todo el mundo se manifieste. El que quiere, el que dice que sí, vote a favor. Y el que no, bueno, que vote en contra, pero que todo el mundo, que el pueblo sepa exactamente quiénes están a favor y quiénes en contra. Gracias, señores congresistas. El presidente del Congreso no puede poner al voto el presidente del Congreso no puede saltarse a la garrocha una comisión. La única forma de que una comisión no dictamine es exonerarla del trámite. Y la única forma es que la Junta de Portavoces, con los representantes de las 3/5 partes de los votos del Congreso, la exonere. Es clarísimo que hay bancadas que no estarían de acuerdo. Si lo están, yo convoco una Junta de Portavoces y conversamos, pero no virtual, sino directa. Se lo he expresado a usted, señor Lescano, así que todo dependerá de la voluntad de las bancadas. Mientras tanto, el tema de discusión es otro y continuamos con la sesión. Corita Otárola. Gracias, presidente. En principio, de acuerdo con el texto de la Comisión de Justicia, solo unas precisiones. El artículo 2, el párrafo final. ¿Qué quiere decir con el cambio de razón social? Sabemos que en la legislación peruana, las sociedades lucrativas, existen dos tipos de sociedades. Las sociedades de acciones, en las que no hay el afecto societatis, las sociedades de capitales, sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, y las sociedades de personas en que es predominante el afecto societatis. Y solo las sociedades de personas llevan en su identificación el término razón social. Es el nombre de la persona, por ejemplo, una sociedad colectiva. Las sociedades anónimas no llevan razón social, llevan o se identifican por su denominación. Artículo 60 de la Ley General de Sociedades. Consiguientemente, el término correcto no sería el cambio de la razón social, sino el cambio de nombre, que abarca razón social de las sociedades colectivas y denominación de las sociedades de personas. Esto solamente para que no salga incompleta e imprecisa la redacción de la ley. Por otro lado, hay algo que me preocupa. Por ejemplo, el artículo 96 del Código Civil habla de un procedimiento, señor presidente, para la disolución de personas jurídicas, en este caso de asociaciones, que colisiona con el artículo 10 y con el artículo 5 del proyecto de ley. ¿Se está modificando el Código Civil?
porque, o mejor, en la redacción nos adecuamos al artículo 96. Conocido el hecho, el fiscal, el Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Entonces, yo creo que si hay una colisión abierta con el artículo 96. Porque el artículo 96 solo considera un procedimiento para disolver una asociación. Y no sé, y me parece que en los otros tipos de personas jurídicas, societarios y no societarios, también podrían haber procedimientos con los que se estaría colisionando. Entonces yo le pediría evaluar eso al presidente, y en lo demás, absolutamente de acuerdo en el fondo, porque esas son solamente unas sugerencias de fondo, salvo la del 96, que es de fondo, porque el legislador quiso garantizar. Continúe, congresista. Que el Estado no tenga injerencia en las personas jurídicas, tanto de derecho público como privado. Que solo las sancione cuando se violen normas de orden público, cuando se cometen actos contra las buenas costumbres. Y por lo tanto, pediría al presidente compatibilizar estos dispositivos legales. Gracias. Gracias. Congresista Luna tiene el uso de la palabra. Presidente, desde el 8 de enero se encuentra en el Congreso el proyecto de las AFP. Congresista, solo una interrupción. Estamos debatiendo otro proyecto. Sobre esto ya se han pronunciado varios congresistas y he señalado, la única fórmula es la Junta de Portavoces. Y si hay la voluntad de las bancadas mayoritarias, se convoca una Junta de Portavoces. Mientras tanto, no la hay. En todo caso, tiene usted la plena libertad para expresarse, pero ese es lo que establece el reglamento. Bueno, presidente, justamente eso es lo que se debería haber hecho o se debe hacer. Y lo que estoy invocando es que se haga esto lo más pronto posible para efecto de solucionar un tema que se está volviendo álgido y puede agravarse la situación. La ciudadanía está esperando esto, ya no hay paso atrás. Tiene que seguirse adelante, tome las acciones que tiene que hacerse y que se haga inmediatamente, señor presidente. Solidaridad Nacional va a apoyar todo lo que tenga que hacerse para que se haga. Muchas gracias. Gracias, congresista Capuña. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los señores y señoras congresistas. La congresista Capuña es la que continúa. No está presente. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, la verdad, señor presidente, no hubiera querido tomar el uso de la palabra ahora porque debería haberse solucionado la problemática de la región Ucayali, señor presidente, y yo acá vengo a informar a los señores congresistas y al país en general lo que viene sucediendo. Realmente, señor presidente, se ha afectado a la fibra de la población. La mayor riqueza que tiene la región Ucayali en su subsuelo